Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro podcast Sin Filtros. Hoy estamos con Cristina de la Fundación Por Causa. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Sara, encantada de estar aquí. Bueno, cuéntanos. Queríamos saber un poquito sobre tu labor en el campo de la inmigración. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hacéis desde Por Causa? Cuéntanos. Bueno, te cuento un poquito a nivel personal y luego ya profundizamos en la labor de Por Causa. Perfecto. Yo soy doctora en estudios migratorios, es decir, mi expertise entero ha girado en torno a la migración, especialmente a la situación fronteriza entre Ceuta, Melilla y España. Yo realicé mi tesis doctoral sobre las mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta. Entonces mi vida siempre ha estado ligada a los borderlands, ¿no?, por llamarlo de esa forma. Y entré a formar parte de Por Causa en 2018 y asumí la coordinación de investigaciones de Por Causa en 2021 y desde entonces pues no puedo ser más feliz. Y desde Por Causa lo que queremos es cambiar el paradigma o la narrativa hegemónica que existe sobre la migración. No solamente esa parte de una narrativa subversiva de cambiar los términos o darles otro concepto, que también, pero es dar un paso más allá. Lo que pretendemos es meter temas en el debate que no se están abordando, o si se están abordando desde una narrativa que es muy perjudicial para las personas en tránsito migrante. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y cuéntanos, ¿crees que ha cambiado la percepción de la sociedad española acerca de los movimientos migratorios o, no sé, se ha mantenido durante el tiempo? ¿Cómo crees que es esta? Bueno, yo creo que sí. Creo que la sociedad española ha hecho como una evolución en torno a lo que identifica como persona en tránsito migrante. Creo que a principios de los 90 la percepción que se tenía en España sobre la migración era mínima. Recuerdo como en Ceuta fue el primer gran incidente sobre migración, que fueron los incidentes del Ángulo, y no teníamos precedentes, es decir, no había un conflicto migratorio porque no había personas en tránsito migrante. Es tras la crisis de los cayucos en 2004-2006, ese periodo, en el que la migración se sitúa como uno de los principales problemas de España. De hecho, en el barómetro del CID de 2006 es la primera vez en la historia, no se ha repetido posteriormente, que la migración es el tercer problema situado por los españoles como los más graves o los que conflictúan más a la sociedad. Y ese fue, yo creo que cuando se situó la migración como un problema social en España. A partir de ahí hemos generado una narrativa bastante tóxica acerca de lo que se considera migrante, siempre estereotipizado por la persona subsahariana que llega en patera o llega saltando una valla, es decir, en tránsito irregular administrativamente, y todos los mitos y prejuicios acerca de la migración se han construido desde ese ángulo. Ahora que tenemos un contacto con la migración mucho más de cara a cara, que la sociedad ya tiene interiorizado, que vivimos en una sociedad multicultural, es cuando nos toca subvertir esa narrativa y empezar a vernos como lo que somos, personas. Lo demás pues son capas que nos ponemos para separarnos a los unos y a los otros y a fragmentarnos. Y dinos, ¿cómo crees que es la relación entre los movimientos migratorios actuales y el discurso racista? Bueno, completamente opuesto. Es decir, la lógica humana nos dicta que cuanto más contacto tenemos con un fenómeno social que a priori nos resulta extraño, más se deben reducir los estereotipos y el discurso de odio. Pues justamente nos está pasando algo completamente diferente a esa lógica, ¿no? Estamos en un proceso en el que ciertos movimientos políticos, pero también sociales, se han apoderado de una narrativa que nos genera un conflicto. Y el discurso de odio acerca de la migración está en su punto más álgido. Es decir, esta narrativa de enfrentarnos o de ir a nuestra pureza o cosas así está muy, muy lejos de lo que es la realidad en la actualidad. ¿Y qué crees? ¿Que por norma general la sociedad española es islamófoba? ¿O no dirías que no? Bueno, esa pregunta no te la puedo contestar de manera dicotómica de sí o no. Me encantaría tener la respuesta. Creo que hay sectores sociales que son islamófobos y otros sectores sociales que pretenden no serlo. Pero creo que la islamofobia está presente en todas las capas de nuestra sociedad, incluso en las personas que nos creemos más deconstruidas en este término, y está ahí porque desde tanto medios de comunicación, factores sociales, lobbies políticos,
nos meten ese miedo a lo extraño y sobre todo ese maurofobia que existe tanto en nuestra sociedad. Recientemente realicé una investigación sobre la islamofobia en la red social Twitter, ahora X, y daba como que la islamofobia activa, aquella que incita al discurso del odio, está muy presente en las redes sociales, especialmente en esta red social, y donde más se activa es cuando bascula en términos de género, sobre todo por todo el término referente al hijab o comparar el feminismo más relacionado con el Islam al feminismo más llamado occidental, y el segundo en torno al terrorismo, es decir, identificar el Islam con la yihad o con el yihadismo, ¿no? Y claramente son prejuicios y falta de conocimiento también. Sí, totalmente. ¿Y crees que la sociedad española es más racista o más islamófoba? Wow, me has pillado, ¿eh? Me has pillado. Te puedo decir que no haya reflexionado nada sobre esa diferencia. O si es ambas o si no es ninguna. Sí, mi respuesta es ambas, pero creo que realmente es más islamófoba. Porque, por ejemplo, si vemos como el Estado, y esto había antes, que se ha dejado de hacer, una encuesta muy interesante del Centro de Investigaciones Sociológicas acerca directamente de las cuestiones migratorias y cómo los españoles lo percibían. Servía mucho para tirar de prejuicios, ¿no? Y tener nosotros también como investigadores información para poder deconstruirlos, ¿no? Pues mostraba claramente cómo los estereotipos y el discurso de odio y los conceptos más hirientes van sobre la población de origen musulmana, que no quiero comparar Islam y población musulmana, pero dado que la migración en España es principalmente de origen marroquí musulmán, pues era lo que más daba como impacto negativo, ¿no? Por delante de otras nacionalidades, como por ejemplo pues toda la migración latinoamericana que tiene España. Y una última preguntilla. ¿Qué herramientas crees que son necesarias para modificar la imagen negativa o estigmatizada que se tiene sobre la población inmigrante que llega a España? Bueno, creo que realmente es hacer como un tipo de narrativa completamente diferente. O sea, debemos hacer desde las instituciones, tanto desde las instituciones más relacionadas con el asociacionismo como Pues por Causa o la Asociación Marroquí para la Integración, desde las propias instituciones educativas y especialmente desde los medios de comunicación, tener un concepto de la migración no asociado a amenaza o a problema. También quiero hacer utilizar este altavoz que vosotros tenéis, que es muy amplio y diverso, para decir que es que son las propias políticas de la Unión Europea las que abocan a que se identifique migración con problemas. Es común en los articulados de la Comisión Europea ver la migración como una amenaza. No podemos tratar desde nuestras propias instituciones la migración como una amenaza, porque la migración es y siempre ha sido una oportunidad para las sociedades. Y con eso sí que me gustaría dejarlo muy claro. Muchísimas gracias, estamos de acuerdo contigo porque sí, la migración es una oportunidad de crecimiento tanto no solo para la persona que llega, sino para la sociedad que lo recibe. Y de enriquecimiento. O sea, para nosotros por Causa es nuestro leitmotiv. ¿Por qué lo estamos viendo como una amenaza? Hay que cambiar la narrativa en torno a eso y especialmente aquellos que legislan son quien deben y quien tienen que hacer ese cambio narrativo. Pues muchísimas gracias, Cristina. Vamos a entrar ahora en una segunda parte. Aquí tenemos un relojito y ahora le vamos a dar la vuelta. Venga. Y tiene una temporización de 1 minuto, ¿vale? De acuerdo. Te vamos a leer un par de frases y nos gustaría que tú las terminases, ¿vale? Con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? Vamos a intentarlo. No te preocupes que va a salir genial. ¿Le das tú la vuelta? Venga. Ok. Pues la migración en España es... Una oportunidad. Genial. La población que migra a España necesita... Entendimiento. La población nacida en España necesita... Iba a decir entendimiento, pero como está ya repetida, necesita herramientas para visualizarse. España es un país... Tolerante. Pues muchísimas gracias, Cristina. La última he mentido un poco, pero es a lo que aspiro a que sea. Bueno, por eso nosotros desde nuestros espacios, ¿no? Como Son por Causa, Asociación Marroquí, trabajamos por esa tolerancia, ¿no? De construir
un pequeño mundo mejor desde nuestros pequeños espacios. Exactamente. Y bueno, daros vuestras gracias por vuestro tiempo, Al contrario. por Al esta contrario. entrevista tan interesante que hemos podido tener, y daros las gracias a todos vosotros y a todas vosotras por vernos un día más en nuestro podcast Sin Filtro. Nos vemos en el próximo episodio. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós.